Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka. Cómo un libro del siglo XVII puso al judío salmantino Abraham Zakut en la luna. Al observar la luna a través de un telescopio, es fácil distinguir sus cráteres, producidos por impactos de meteoritos, sus mares, formados por antiguas erupciones volcánicas cuyo color oscuro confundió a los primeros que los observaron, y sus valles. ¿Cómo debió sentirse Galileo Galilei cuando la contempló por primera vez con un telescopio? Varios que le siguieron la fueron representando con más detalles, pero fue en un mapa de 1651 en el que se incluyeron muchos de los nombres que ahora utilizamos en los elementos más destacados de su relieve. ¿Por qué el autor eligió esos nombres? ¿Por qué un cráter de 80 kilómetros se llama Zagut, en honor al judío salmantino Abraham Zakut? La respuesta está en los libros de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. Esta es la historia. Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo programa de Eureka, ¿no? Con Guillermo. Yo soy Miguel, uno de los becarios de la radio, que Guillermo me ha pedido que le ayude un poco en este programa. ¿Sobre qué vamos a hablar principalmente, Guillermo, en el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de un cráter de lunar de nombre Zagut, aunque debería ser Zakut, que tiene una historia curiosísima. Entonces, pues vamos a hablar del cráter y con ese pretexto vamos a hablar de por qué los cráteres lunares tienen nombre, quién les puso el nombre y en particular por qué hay un gran cráter de nombre Zagut, aunque debería ser Zakut. Recientemente ha publicado un artículo en The Conversation, título como un libro de hace 400 años puso a un salmantino en la luna, en el que cuenta que hay un cráter con el nombre de Zagut, aunque dice que debería llamarse Zakut, ¿no? ¿Puede verse fácilmente ese cráter? Bueno, ya en este mes y en lo siguiente, bueno, realmente durante todo el año, uno con un pequeño telescopio, incluso con uno prismático, mira a la luna y si usa un programita o un mapa para previamente orientarse un poquito, ahí en el cuadrante de la derecha abajo hay un cráter grande, sabemos que tiene 80 kilómetros, que está en el catálogo de cráteres aparece como Zagut y es fácilmente visible. Yo sugiero que se mire la luna y se vean sus cráteres más llamativos y se vean los nombres que tienen, porque detrás de cada nombre hay una historia. Entonces, muy, muy bonita. Entonces, yo sugiero que se puede empezar por eso, por mirar la luna, ver sus cráteres importantes. Claro, por ejemplo, el cráter Zagut no se ve cuando está en cuarto menguante, porque ahí queda oculta la parte... Sí, figura de revelado. No, en la parte oscura no. Está cuando está en cuarto menguante, que hay una parte de la luna que no se ve, pues en ese momento lógicamente no se ve, pero desde cuarto creciente a luna llena, el cráter es perfectamente visible. Muy bien. ¿Y quién le pone estos nombres a los cráteres? ¿Quién les pone estos nombres? Bueno, pues estos nombres, hubo en su momento que cada uno le ponía su nombre, pero en 1935 la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo mundial competente en astronomía, elaboró un primer catálogo y en ese primer catálogo pues empezó a ponerle nombres a los cráteres, 1935. Y bueno, pues es la Unión Astronómica Internacional. Y desde entonces, pues en este catálogo se va ampliando en la medida que se han ido haciendo fotografías más precisas de la Luna, ya que tenemos hasta satélites en órbita y todo, y ya se puede ver cráteres minúsculos, se le han ido añadiendo
haciendo un catálogo detallado. Actualmente están catalogados 9.000 cráteres. Joder. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos nombres de españoles, de personajes españoles tienen? Bueno, actualmente hay 22 cráteres. Hablando de españoles, gente que nació, porque muchos son personajes muy antiguos, que nació en lo que, en lo que hoy llamamos España. En la península. Y no solo en la península, porque también hay algún nombre balear. Por eso, Porque es eso sí, es la España. Sí. Vale. ¿Y desde cuándo se llama? Ha hablado principalmente de Tagut, ¿no? Del cráter. ¿Me podrías contar un poco desde cuándo se llama así ese cráter? Bueno, el cráter, la Unión Económica Astronómica Internacional le formaliza el tema en 1935, pero realmente lo que hace la Unión Astronómica Internacional es que hace un estudio de cráteres y no solo cráteres, de mares lunares, aunque no son mares realmente, desde que se empezó a observar la Luna con detalle. Lógicamente, esto ocurre cuando existe el telescopio, el primer telescopio de 1609 de Galileo. Él ya hizo unos dibujitos, no les puso nombre, pero los años siguientes hubo ya astrónomos que empezaron a observarla y de forma, con la mano, ¿no? Forma manuscrita, empieza a dibujar mapas lunares cada vez con más detalle. Y es de esa época, la primera cartografía lunar es más o menos del siglo XVII, como te acabo de decir, ¿no? Y de ahí la Unión Astronómica Internacional empieza tirando de esos mapas que se conservaban de esa época y hay uno en particular que racionaliza un poco la nomenclatura, porque se hicieron muchos mapas y a veces lo que los hacía le ponían los mismos nombres que a la cartografía terrestre. A lo mejor le ponían un mar Mediterráneo o cosas de esas, ¿no? Y eso no tenía sentido. Entonces hubo un hombre que es Riccioli. Riccioli coge y le pone nombres con un criterio muy científico, que es decir, personajes que hayan sido relevantes en astronomía o cartografía relacionados con ese tema. Y entonces es lo que hace una selección de personajes históricos, estoy hablando de 1651, y él recopila y él decide qué personajes han hecho aportaciones muy relevantes y entonces trabaja con él Grimaldi. Grimaldi es el cartógrafo que hace el dibujo, el que observa la Luna y la va pintando. Y entonces después viene Riccioli y le va añadiendo nombres con criterios que él explica. Entonces esto es un mapa de 1651 que para mí yo más o menos lo conocía, fui tirando de la Unión Astronómica Internacional, te metes ahí, vas a 1935, ves qué fuente a utilizar y encuentras este mapa y veo que el autor y vengo a la Biblioteca General Histórica de nuestra Universidad de Salamanca y me encuentro porque está el libro, por lo que veo prácticamente, no sé si alguien lo habría visto, pero no, es raro porque ese libro no tiene ninguna nota, no, había estado ahí como un poco congelado y aparece en la página, creo 200 o algo así, hay un desplegable impresionante de 4 hojas desplegable y aparece el mapa con una maravilla. Para mí, que lo conocía digitalmente, pero encontrarte con él y ver cómo está y ver los detalles y todo esto es emocionante, ¿no? Y ahí veo que efectivamente hay Tagut, aparece escrito. En definitiva, aparece en un libro impresionante que se llama El Almagesto Nuevo. Y ya te digo, lo que te he contado, el libro es de Riccioli, pero el mapa como tal es un cartógrafo que es Grimaldi. El nombre, pero los nombres lo decide Riccioli. Y eso lo podemos ver, has dicho, aquí en Salamanca. Eso es, ahora ya está digitalizado y se puede ya ver, está aquí en nuestra universidad,
No es necesario entrar y que te lo dé, porque es una joya, pero puedes verlo perfectamente. De hecho, cuando emitamos cuando expliquemos el programa, pues en la web subiremos el mapa para que pueda contemplarse, aparte que se pueda acceder por enlace, ¿no? El libro afortunadamente está ya digitalizado, sí. Pues qué bien, te llevo. Y te iba a preguntar también por qué este personaje, Riccioli, que has dicho, ¿por qué elige precisamente el nombre de Zagut para uno de los mayores teatres, ¿no? de la luna? Bueno, lo primero que tenemos que recordar que Zagut, o que Abraham Zacut, es un personaje salmantino. Él es un inmigrante judío, bueno, él no, su familia, viene de la expulsión de los judíos que tuvo lugar en Francia en el siglo XIV. Su familia se establece en Salamanca y él nace aquí, en tercera generación o algo así, y nada, nace en 1452, vive en Salamanca. Ahora mismo hay una biblioteca que tiene su nombre, hay otra calle en fin, un personaje que se ha recuperado y es un personaje muy destacado en la astronomía, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, hay el Riccioli, pues hay un aspecto muy importante de la astronomía. Estamos hablando de una época que todavía estamos en el inicio de la astronomía moderna. Mediados del siglo XVII, y él tira para atrás y hay un aspecto muy importante que es calcular la posición de las estrellas. Y para calcular la posición de las estrellas, realmente la Tierra, tiene un movimiento extraño que es como una peonza que hace que visualmente las estrellas aparentemente se muevan de una forma concreta, que es lo que se llama precesión de los equinoccios, que había descubierto Hiparco en el siglo II a.C. Pero para eso se necesita un parámetro importante, que es este movimiento de peonza de precesión, y Zacut pues hace un cálculo muy preciso. De hecho, calcula que este movimiento es de 1 grado en 66 años, que es muy próximo al actual, que está el calculado con métodos precisos actuales, que está en 70 años, y es mejor que el que tenía Ptolomeo, que era de 1 grado por siglo. Entonces, este hecho le parece muy relevante porque lo es a Riccioli, y este personaje tengo que ponerlo, aparte que había hecho más descubrimientos, pero este en particular merece la pena estar entre los grandes creadores, es importante. Entonces aparece entre los nombres destacados de ese primer mapa. Yo creo que también merece la pena decir que en ese primer mapa aparece algún español más, ¿no? Nacido en lo que hoy es España. Estamos hablando del siglo XVII, no estaba configurado, España como actualmente, y mucho menos con los personajes que voy a hablar ahora. Uno muy relevante es Alfonso. Un cráter enorme, le llama Alfonsus. El libro está en latín. Y este Alfonso se refiere a Alfonso X Masario, que fue un personaje, aunque él no fuese un astrónomo, pero impulsó la astronomía de forma destacadísima. Y tanto que es merecedor de tener un gran cráter. Y después hay otro personaje también árabe, que Azaquiel. Y este también lo pone. De hecho, hay una cosa curiosa. Cuando uno ve los nombres y caracteres lunares con nombres de personajes nacidos en España, pues hay mucho árabe y algún judío. Curioso, bueno, curioso, estudiando la historia es así, pero también nos dice lo relevante que fue la cultura árabe y eso, el papel tan relevante que tuvo en la astronomía. Entonces, nos está enseñando mucho el estudiar cómo los personajes del mapa, y sobre todo cuando te metes dentro y te explica por qué. O sea, no se conforma con poner el nombre, sino que te explica por qué es merecedor de estar ahí. Eso es súper ilustrativo, sí, es muy ilustrativo, sí. Y bueno, la verdad que si es en honor de Abraham Zacut, ¿por qué se llama Zagut con G y no Zacut?
Bueno, esa es una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que es lo que me hizo indagar en el tema. Claro, la Unión Astronómica Internacional en 1935, que es cuando lo pone el nombre, le pone Zagut porque ha tirado de este mapa y en este mapa aparece con el nombre Zagutal. Cuando uno lee el libro, no hay duda, hace Abraham Zagut, pero pone Abraham claramente. Claro, esto a mí me llamó mucho la atención. Digo, a ver si es alguna transcripción rara. Yo lo he consultado con algún hebreísta, no. Y Zakud, que lógicamente no, es un hebreo, él escribe en hebreo y él escribe en hebreo, que no hay una transcripción directa, pero lo que se llama la transliteración, o también la transcripción, es Zakut, Zacuto o Zakut TH, pero nunca Zagut. Entonces digo, bueno, ¿dónde está el error? Bueno, pues veo que es Riccioli, para hablar de lo que te he dicho, de los méritos de Zagut o de Zakut, pues ha consultado otro libro, que es De Motu Octavae Esfera, el movimiento de la octava esfera. Este es un libro de Agustino Uricius y lo encuentro también en la Biblioteca Histórica. Y es un libro de 1521. Y entonces el personaje, el Ricius, es un personaje muy curioso, porque cuando lees el libro, pues te das cuenta que él, lo dice, que él ha conocido a Zakut, y lo ha conocido en el norte de África. Y es así, porque Zakut fue, con la expulsión de los judíos, se fue primero a Portugal y después por el norte de África hasta que acaba en Jerusalén. Él lo conoce, él hace mención a Cartago, entiendo que es Túnez, es donde él lo conoce, y hace mención a un libro de Zakut que es la gran composición, si lo traducimos al castellano, escrito en hebreo. Luego este personaje había leído a Zakut directamente en hebreo. Eso significa una cosa clara, que probablemente él es un judío, pero un judío converso. Entonces lo que hace es que el libro hace la mención de los méritos de escribir el personaje de Zakut y todo, y él siempre le llama Zakut correctamente, ¿no? Él lo escribe bien. Y mi impresión, yo creo que es clarísima, es que más adelante Riccioli comete un error de transcripción. Él lee Zakut y escribe Zagut. Y ya a partir de ahí, durante 400 años se ha ido arrastrando ese error, aunque claramente está claro, la propia Unión Astronómica Internacional tiene claro que es Abraham, el personaje salmantino, Abraham Zakut. Sí. Yo creo que merece la pena un poco hacer también mención a este libro de Riccioli, de Ricius, es decir, el de 1521, porque él habla de un libro de Zakut que es la gran composición, de Hibur Hatasol, creo que se dice, por lo menos se escribe así. Este libro, que es curiosamente también en la Biblioteca Histórica, está traducido en 1470. Este libro lo escribe Zakut, lo acaba en 1478. Y lo traduce un amigo suyo, Saraya, en 2 o 3 años después, 1481. Y lo traduce probablemente al español de la época, probablemente con la ayuda del propio Zakut. Y entonces él lo que te cuenta es que en 1474, desde Salamanca, él observa que la estrella Spica, que se ve, por ejemplo, ahora perfectamente en el mes de mayo, verano, se va a ver una de las estrellas más brillantes en la constelación de Virgo, no equivocar con el signo de Virgo, en la constelación de Virgo, pues es ocultada un día concreto por la luna, es decir, la estrella queda apantallada por la luna eclipsada, y ese dato le sirve a Zakut para calcular lo que te comentaba antes, el movimiento de precesión, porque lo compara
con otra ocultación que ocurrió más de 1000 años antes y que está por ahí registrada, y ese dato el Zacut lo utiliza para hacer este cálculo. Entonces, esto está escrito en la gran composición de Zacut, que aquí está en la transcripción, en la traducción al castellano, que es la que yo he podido ver, pues aparece este hecho y fue observado desde aquí, desde Salamanca. Qué guay, la verdad. Y yo soy, como te dije antes, un completo ignorante de este tema, pero la verdad que bastante interesante cómo se puede desde aquí, desde la Tierra, observar fenómenos astronómicos tan grandes, ¿no? Y sobre todo lo más curioso es que estamos hablando de que esto se observó cuando no existía telescopio, es decir, Más complicado. Zacut no tenía telescopio, Zacut es de 1452, muere en 1515 o 14, y el telescopio es de 1608 o 9, y que es mucho después. Pero fíjate, todo esto se ha arrastrado, y yo casi por acabar un poco, le he escrito a la Unión Astronómica Internacional poniendo en manifiesto el error. A ver qué nos dicen. Mi idea, mi propuesta, y si no voy a procurar que la propia universidad intervenga, es forzar, o por lo menos dejarle claro a la Unión Astronómica Internacional que ahí hay un error que debe subsanarse. Y bueno, ya veremos. Yo lo veo, tengo alguna esperanza, pero es que son 400 años donde el nombre, ahora tú buscas, te viene Zacut en los catálogos de la NASA, en todo. Y creo que merece la pena un último detalle. Como se ha ido, claro, el cráter Zacut como tal se ve claramente en un pequeño telescopio, pero se ha ido observando la Luna cada vez con más detalle, y ahora mismo se le llama Zacut al cráter principal, que por cierto que tiene a su vez algún cráter interior, y a varios cráteres que le rodean, de forma que ahora mismo hay en la Luna catalogados 15 cráteres que se llaman Zacut. Uno es el principal, es Zacut, y los otros Zacut A, Zacut B, Zacut C, y así que están así, alrededor en el centro. En total 15 cráteres, o sea, Lo importante. muy importante. Sí. Qué guay. Pues a ver si podemos rectificar ese error de 400 años. O sea, sí. Pues nada, yo creo que hasta aquí. Si quieres pedir, pues no, Por nada, pues muchas gracias a los oyentes, y sobre todo los animo a que miren el cielo, miren a la Luna, busquen el cráter Zacut y otros cráteres, porque hay historias muy curiosas. Y sobre todo que también poner un poco en valor el material que tenemos en nuestra universidad y en nuestra biblioteca histórica, o sea, con los libros que están llenos de historias como esta. Pues muchas gracias, Guillermo, muchas gracias al oyente. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana.